Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Bendiciones para todos. Vamos a ver hoy una clase referente a transistores MOSFET un poquito más avanzada de las que hemos visto, ¿verdad? Y la importancia de conocer este tipo de componente electrónico porque vamos a encontrarlo mucho en los sistemas electrónicos de las fuentes de alimentación conmutadas o en los equipos electrónicos. Quédate porque va a estar bastante buena. Por favor, anota los procedimientos de servicio que te voy a dar. Sé que muchas personas realmente no les gusta que yo escriba la información. Realmente yo lo hago porque lo que yo escribo igual me queda a mí para futuras notas técnicas. Es decir, todas las hojas que yo tengo los tengo guardadas en una carpeta. Si yo quiero, por ejemplo, buscar una información más adelante, pues ahí la tengo. Si yo lo hago, pues háganlo ustedes. Pero si realmente no les gusta copiar, ya yo no puedo hacer nada porque yo sé que hay gente que sí le gusta el método de la copia. Esto básicamente, amigo, no es una clase por encima. Esto es como si tú tuvieras en una universidad o en un instituto, ¿verdad? Y tienes que copiar la clase en un cuaderno o en una hoja correspondientemente. La única manera de aprender y de hacerte un buen profesional es anotando. Esa es la única manera. No hay de otra. Eso de ver una clase por encima, eso no es lo correcto. Suscríbete, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica. Bendiciones para todos y vamos a la clase. Muy bien, amigos, continuamos con esta gran clase de transistores MOSFET. En este caso traigo una fuente de alimentación por encima de un DVD que le he mostrado en las últimas clases correspondientemente, ¿ya? Vamos a hablar un poquito del famoso transistor MOSFET. Transistor MOSFET. Vamos a hablar un poquito de este señor que lo vamos a encontrar mucho en la reparación, compañero. Y tómalo en cuenta porque va a fallar, falla mucho. De hecho, yo creo que es el elemento que más falla en los aparatos electrónicos, es decir, en las fuentes de alimentación conmutada, el que más falla es el transistor MOSFET. De antemano te lo digo. Otro de los que falla también son los capacitores, pero uno de los que suele fallar más, por decirlo así, cuidado si no el que llega a fallar más, es el transistor MOSFET. El transistor MOSFET, amigos, es un componente electrónico que posee básicamente tres terminales. Los nombres de este transistor MOSFET se consideran los siguientes: compuerta, conocido en inglés como gate o gate, también lo pueden llamar. Otro terminal importante se conoce como drenaje. En algunos casos también lo llaman drenador y viene en el nombre en inglés como drain. El terminal 3, por decirlo así, es lo que se conoce como la fuente. En inglés se conoce con el nombre de source. Estos tres terminales juegan un papel fundamental, ¿verdad?, en el transistor MOSFET. El transistor MOSFET puede trabajar de dos maneras. Típicamente puede funcionar como, generalmente se suele utilizar como un interruptor electrónico. Pero también se puede trabajar como un tipo de amplificador. En las fuentes de alimentación conmutada lo vamos a encontrar como interruptor electrónico. Entonces, como se encuentran típicamente como interruptor electrónico o como amplificador, aunque en fuentes conmutadas, vuelvo y repito, lo utilizan mucho como interruptor electrónico, ¿qué hace el MOSFET en un circuito electrónico? Lo que él hace es típicamente conducir corriente entre dos de sus terminales. Ahora, esta corriente no fluye por obra y magia, no. Esta corriente va a fluir entre sus dos terminales mediante la tensión, voy a ponerlo acá, mediante
mediante la tensión que se aplica ¿a qué? Mediante la tensión que se aplica ¿a qué, muchachos? ¿A qué creen ustedes? A lo que viene siendo la compuerta. El transistor MOSFET tiene los 3 terminales. Típicamente viene así: la C, la D y la S. 1, 2 y 3. Como estamos hablando de que, aquí la G, de que el transistor va a conducir entre 2 de sus terminales, estamos hablando de cuando se le aplica una pequeña tensión acá, en lo que viene siendo la compuerta. Entonces, como estamos hablando de tensión, este transistor quiere decir que se activa mediante voltaje. Los MOSFET son transistores que se activan mediante voltaje. Ese voltaje en la compuerta puede ser un voltaje positivo o también puede ser un voltaje negativo. La diferencia es que como existen 2 MOSFET, uno de canal N y otro de canal P, pues el canal N, que es uno de los que más se utilizan en las fuentes de alimentación conmutada, no estoy diciendo que los de canal P no, pero los de canal N se activan mediante un voltaje positivo. Y los de canal P se activan mediante un voltaje, acá, el canal P, mediante un voltaje negativo. Tensión que se aplica a la compuerta o a la puerta, algunos lo llaman gatillo, en fin. Pero el nombre correcto es compuerta. El drenaje, la patilla del medio drenaje, también se le conoce como salida. Y lo que viene siendo la fuente, el source, se le conoce como entrada. También se le conoce así para que sepan. En pocas palabras, muchachos, el transistor o conduce o no conduce. ¿Y cuándo va a conducir? Cuando justamente se le aplique una tensión, ¿ya? Y esa tensión tiene un nombre que ahorita se los voy a decir, a la compuerta, para que de esta manera pueda conducir de manera efectiva, por decirlo así. O conduce o no conduce. Pero eso se va a hacer mediante la tensión que se le aplique a la compuerta. Lo vas a encontrar los transistores mucho en fuentes de alimentación conmutada. Si usted se va a dedicar a la reparación, tiene que saber esto. Porque no solamente basta con conocer sus terminales. Hay que indagar un poquito más del transistor y saber cómo se comporta. Ahora, la tensión mínima, muchachos, hay algo que se conoce como tensión mínima. Tensión mínima. O también recibe el nombre o el famoso conocido nombre de... Conocida con el nombre o tiene las iniciales, por decirlo así, de VTH. ¿Qué es VTH? ¿Qué es el VTH? Es la tensión mínima conocida o tensión de umbral. Y esa tensión de umbral es justamente esa pequeña o ese pequeño voltaje que va a ser, o esa tensión mínima que va a hacer activar al transistor. ¿En modo de qué? En modo de saturación, que es justamente cuando el transistor está trabajando, está activado. Eso es el VTH, tensión de umbral. Cópienlo, por favor, que esto es importante a tomarlo en cuenta. Entonces, nunca se les olvide, la tensión mínima o el famoso VTH, tensión de umbral, es básicamente ese pequeño voltaje de activación que va a hacer o encender o sea, que pasa de estar encendido a apagado el transistor.
Es un poquito complejo el tema del VTH, es algo complejo a lo cual hay que meter ya más parámetros profundos de ingeniería, ¿ya? Porque no es algo tan sencillo de comprenderlo. Vamos a pasar a otra hoja para anotar lo que viene siendo el estado de trabajo, por decirlo así, o los modos o los tipos de modos de operación del transistor MOSFET. Tenemos típicamente el modo, yo lo voy a llamar así, modo de saturación. Modo de saturación. Yo cuando me imagino que ustedes han visto en clases de electrónica, en curso, y le han explicado lo que es el famoso modo de saturación en un transistor, por ejemplo, BJT, el modo de corte, ¿verdad? Bueno, el modo de saturación en un MOSFET es típicamente igual como si fuese en un BJT, ¿cierto? Es decir, el modo de saturación es si el voltaje que se aplica, en la compuerta es suficiente, si el voltaje que se aplica en la compuerta es suficiente, ¿qué va a pasar? Se crea el canal conductivo. Y esto hará que fluya la corriente. Vamos a poner pausa un poquito. Que fluya la corriente. Este modo de saturación se va a crear si el voltaje que se aplica en la compuerta es suficiente. Se crea el canal conductivo que fluya la corriente desde el drenador a la fuente. Porque son los únicos que conducen, el drenador y la fuente. La compuerta es por donde se controla. ¿Ya? Es un interruptor electrónico controlado. Eso es, muchachos. Eso es. Ahora, hay otro modo de trabajo del transistor MOSFET que se conoce como modo... ¿Modo qué? ¿Qué creen ustedes? Modo de corte. Este famoso modo de corte. Simplemente, muchachos, es cuando no conduce. ¿Y cuándo no va a conducir? Justamente todo lo contrario de este. Si el voltaje de la compuerta es insuficiente, no se va a crear el canal y este no va a trabajar. Es decir, no hay flujo de corriente. Es cuando no conduce. Si el voltaje es insuficiente, yo lo estoy copiando, por eso yo le dije, esto es una clase altamente técnica, cópiala en un cuaderno, en una hoja, porque esto es lo que te va a hacer a ti, no te va a convertir simplemente en un técnico, no, sencillo, no, ya vas a entrar en una parte un poco más profunda. Entonces, si el voltaje es insuficiente, yo no tengo la letra muy bonita, pero la intención siempre va a estar. Si el voltaje es insuficiente en la puerta, este no conduce. Este no conduce. Y al no conducir, no va a pasar la corriente. Muchachos, tomen en cuenta esa referencia. Busco otra hojita para anotar lo último. Drenador. Drenador. ¿Qué es el drenador? Conocido también como drain. Terminal por donde la corriente, ¿qué creen ustedes? ¿Sale o entra?
sale del transistor. Y esto muchos no lo sabían. Drenador, terminal por donde la corriente sale del transistor cuando está encendido. O en modo de saturación. Cuando está encendido. O en modo de saturación, es lo mismo. Cuando está en modo activado. Es decir, encendido. Fuente. Terminal por donde la corriente entra. Por donde la corriente entra al transistor. Y el otro, aquí tenemos drenador, aquí tenemos fuente y la compuerta. Muchachos, yo sé que a muchos no les gusta este tipo de clase porque yo voy copiando, voy anotando. A mucha gente me lo ha dicho. Sin embargo, la mayoría sí les gusta. ¿Ya? A la mayoría sí les gusta que yo haga esto porque se sienten que están en una clase. ¿Ya? Pero al que no le gusta ya yo no puedo hacer nada. Realmente, si no te gusta, pues yo no puedo obligarte a que te mantengas en el canal, mi hermano. Así de sencillo. Yo trato de hacer lo más humilde posible, pero, o sea, no puedo llevar mi estilo de enseñanza a otro tipo, no. Ahora, hay otros videos donde yo voy directamente a la práctica, que estoy con la fuente conmutada, haciendo las mediciones. Bueno, el que me ha seguido durante años sabe cuál es mi tipo de enseñanza. Bueno, la compuerta es nada más y nada menos el terminal que controla. Es el terminal que controla. Es el terminal que controla. ¿Y qué controla? El flujo de corriente entre el drenador y la fuente. Es el terminal que controla el flujo de corriente entre el drenador y la fuente. Cuando hablamos de las fuentes es el source. En algunos casos lo llaman surtidor, que no es el nombre correcto. Yo a veces incluso en prácticas lo llamo surtidor porque por tema de costumbre, pero no es el término correcto. Esto, si tú sabes esto, estás ya en otro paso de la electrónica en reparación. Sin embargo, esto que yo acabo de copiar, como tal en reparación, no, pero te hace una persona un poco más sabia, ya un poco más aplicado, un poco más, pucha, ¿qué te podría decir yo? Estás adentro, ya estás empezando a adentrarte. Sin embargo, hay otros parámetros, el cual yo también tengo una clase espectacular aquí en mi canal de cómo adaptar un MOSFET, cuáles son los parámetros, la importancia de la resistencia RDS-ON o de resistencia de encendido, es decir, entre otros parámetros de voltajes, en fin, hay varias cosas. Pero si ustedes quieren una clase más profunda de la parte de los transistores y cómo adaptar o qué se necesita, yo también se los puedo dejar. También vamos a hablar un poco de los transistores BJT, cómo funciona, en fin, hay tantas cosas que aprender. Yo no soy perfecto y si he cometido errores también puedo hacerlo porque soy un ser humano. Suscríbanse al canal, bendiciones para todos y espero se encuentren muy, pero muy bien. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicios Electrónica Integral Janda Silva. Bendiciones para todos.